está haciendo Dios. Así es que, pues quiero en esta mañana, hace mucho tiempo que no venía, estoy impresionado del auditorio. Yo llegué aquí cuando recién el granero se había adquirido y en el granero todavía había vacas, burros, ¿verdad? Se oye así, ¿verdad? Sí, todavía andan cabras por ahí, dice cabras. Y me estoy, la verdad, sorprendido de ver lo que Dios ha hecho en este lugar. Si usted no me conoce, no se preocupe, soy una persona como usted. Pero si no conoce a Jesús como Señor y Salvador, sí tiene que preocuparse. Tiene que estar hoy muy atento. Y si usted viene por primera vez, alguien lo invitó, un amigo, un compañero del trabajo, un vecino, un hermano, un familiar, le invitó a estar aquí en este lugar, y si usted se siente un poco raro, no se preocupe tampoco, bienvenido. Yo voy a dar un mensaje de la Biblia, y eso es lo que se hace aquí. Aprendemos la palabra de Dios, y hoy está usted aquí no porque es una casualidad, sino porque estoy seguro que Dios le ha traído a este lugar. Con toda seguridad se lo puedo asegurar, así, estoy plenamente seguro de que Dios le trajo a este lugar. No es una coincidencia, o bueno, usted de alguna manera se dio a venir. Así es que quiero compartirles, y espero que estén aquí algunos jóvenes, me gusta mucho compartirles. Quiero compartirles de algo que nació en mi corazón, un mensaje que nació en mi corazón en la sala, en el cuarto de un instituto bíblico, dando clases. He sido maestro por 20 años de un instituto bíblico, directores junto con mi esposa por 20 años, ya estamos jubilados de ahí, de ese instituto, pero seguimos dando clase. Y esta enseñanza nace derivado de que Dios me dio la oportunidad de enseñar todo un semestre Antiguo Testamento, todo un semestre después Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, seguro que ustedes lo saben, hay 39 libros del Antiguo Testamento, de Génesis a el libro donde termina el Antiguo Testamento. Y luego hay 27 libros del Nuevo Testamento, que es de Mateo, de los evangelios, y a donde termina el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Entonces, cuando voy estudiando uno por uno, cuando estamos en las clases hoy, seguramente usted también lo sabe, el apóstol Pablo escribe 13 cartas que se llaman cartas paulinas, por eso, porque llevan su nombre, 13 cartas paulinas. Le estoy dando un contexto, le va a encantar esta historia. 13 cartas paulinas. Pablo, un hombre impresionante. Si usted lee acerca de Pablo, los historiadores, los teólogos, la gente, los historiadores seculares, la gente habla y dice de él que era el sobredotado, el genio, el más brillante de todos los miembros del Sanedrín, que era la corte judía que en aquellos tiempos de Jesús existía. Era impresionantemente brillante hasta que no se encuentra con el Señor, él se convierte. Entonces Pablo, un hombre brillante, inteligente, estudioso, abogado de profesión, impresionante, es un hombre. Es más, algunas personas se atreven a decir que Pablo, si existiera hoy, sería como uno de esos científicos genios. Era brillante, tenía seguramente un IQ arriba desarrollado por lo que a Dios le había dado. Ahora Pablo se convierte al Señor, y ahora, con el conocimiento bíblico que tiene, escribe 13 cartas paulinas. Entonces, si usted va a la Biblia, se encuentra con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y después empieza Hechos de los Apóstoles, la iglesia neotestamentaria. Pero después, ponga atención, eso está muy interesante, se lo estoy diciendo para que usted se va a ir metiendo a la historia, va a ir entendiendo por qué estoy diciéndole todo esto. Es un contexto. Soy maestro, y usted en este día deseo de todo mi corazón que nunca se le olvide el libro que vamos a ver hoy. Nunca se te va a olvidar. Ya verás que hasta te vas a acordar en tu casa comiendo. Entonces Pablo escribe 13 cartas paulinas. Algunas se llaman las cartas carcelarias porque estaba en la cárcel, algunas de ellas cuando las escribió.
Y dentro de esas 13 cartas empieza con Romanos, le escribe a los romanos y termina con una cartita que se llama Filemón, el buen Fili. Filemón es la última carta. Ahora, ¿por qué están las cartas de Romanos a Filemón? Si usted estudia en una escuela teológica, le van a decir, las cartas fueron ordenadas conforme a su contenido. ¿Por qué está de Romanos? Y luego sigue primera, segunda de Corintios, primera de Timoteo, primera, segunda de Tesalonicenses. ¿Cómo es que las ordenaron en la Biblia? En el Biblo. ¿Sabía usted que la palabra Biblia no está en la Biblia? Algunos dicen, oh, ese hombre está. No, no está en la Biblia. ¿Por qué se llama Biblia? Porque es el Biblos. El Biblos es la compilación, el conjunto de libros que se llaman Biblia. Biblos, la reunión. Entonces los ubican. Si usted estudia en un instituto bíblico, le van a decir, ¿cómo fue que se pusieron así? Primera, segunda de Corintios, primera, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo. Se pusieron por la cantidad de contenido o letras, no por la importancia, sino por la cantidad de letras que tenía o que tienen. Entonces Romanos tiene más letras, tiene más contenido, y Filemón, le doy una noticia, que cree, tiene un capítulo. Cuando tú enseñas a un instituto bíblico, les dices, abran en segunda de Filemón, y ahí van a buscarlo. Y dicen, no hay segunda, maestro. No, nomás hay un capítulo de Filemón. Entonces la gente no le da mucha importancia. Pero cuando tú vas a Filemón, cuando yo estoy leyendo para dar una clase, digo, ¿qué voy a enseñar de Filemón? ¿Qué es? Entonces me pongo a ver y me doy cuenta de lo que es Filemón. Por lo tanto, hoy en este día te voy a dar un mensaje que se llama así. Bueno, tiene dos nombres. Uno se llama, ya no, si me ayudan en el PowerPoint, ya no como esclavo. Ya no más como esclavo. Ese es el mensaje bíblico. El mensaje, el tema que le pondría a Hugo como chilango, le diría como, trágame tierra. Trágame tierra. ¿Sabe por qué considero que se llama trágame tierra? Porque lo que pasa es que ahí le va. Póngame atención, es muy interesante. Esta mañana quiero que vea esto. Hay 3 personajes, solo en este capítulo de Filemón hay solo 3 personajes. Y yo empecé a investigarlos a los 3. Número 1, tenemos a Pablo, que es el que escribe la carta. Pablo, el padre espiritual de ellos dos, de Filemón, y lo dice la carta, que es padre espiritual de Filemón y es padre espiritual de un hombre que es el otro personaje que se llama Onésimo. Onésimo es el que lleva la carta. Entonces hay 3 personajes. Pablo, el apóstol, es el padre. El otro personaje se llama Filemón, que es a la persona que le escribe en la carta. Ahora, ahorita vas a ver quién es Filemón. Y el tercer personaje se llama Onésimo, que era un esclavo. Entonces esta carta tiene 3 personajes. Vamos a hablar, ya dijimos de que quién era Pablo. Pablo escribe la carta. Pablo estaba en la cárcel. En la cárcel, por eso esta carta, si usted estudia en un instituto teológico, le van a decir, se llama carta carcelaria. Es de las carcelarias, porque estaba en la cárcel. Imagínense Pablo en una cárcel escribiendo. Y además, cuando escribe la carta, le llama al buen Filemón, le escribe, perdón, al buen Filemón, pero quien lleva la carta es Onésimo. Entonces, ¿dónde estaba Filemón? Filemón era un hombre, te voy a decir, ahora te voy a hablar de Filemón. ¿Quién es Filemón en esta carta? Filemón es un hombre rico, muy rico, y en aquellos tiempos la iglesia de Colosa, de Colosenses, estaba en su casa. No era como hoy día, que había congregaciones como esta donde la gente se reunía, y como no había congregaciones porque no era posible en Colosa o en cualquier parte, los hombres ricos que se convertían al cristianismo abrían sus casas. Pero este Filemón era bastante rico. ¿Por qué sabemos que era bastante rico? Porque Filemón en su casa se hacía la iglesia de Colosa. Era muy grande la iglesia de Colosa. Su casa era demasiado grande. ¿Y qué creen? Filemón
tenía un esclavo, o no uno, sino uno de sus esclavos fue Onésimo. ¿Ok? Onésimo fue esclavo de Filemón. Y un día se peló, se fue, se largó, huyó. En aquellos tiempos, en el derecho romano, estaba la esclavitud, y no eran esclavos por cuestión de cuerpo, eran esclavos por cuestión de trabajo. Compraban esclavos, por ejemplo, si eras contador, si hacías alguna actividad importante, te compraban como esclavo, y la esclavitud estaba regulada por el derecho romano. Si tú eres abogado aquí, lo primero que vas a saber, yo soy abogado de profesión, tus primeras clases, derecho romano 1, derecho romano 2, tienes que aprender. Si no sabes derecho romano, no sabes el inicio del derecho, de la democracia inclusive, de los griegos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que Filemón tuvo un esclavo llamado Onésimo, y ese Onésimo se le largó, se le peló, huyó, escapó de la esclavitud. Se larga, se va a Roma, y en Roma, ¿a quién creen que se encuentra? Se encuentra a Pablo. Pablo no pierde el tiempo. En la cárcel lo evangeliza y le dice: oye, mira, le comparte. Pablo no perdía el tiempo. Pablo era un evangelista impresionante. Lo convierte, le empieza a servir. Escuche esto, le empieza a servir. A Pablo en la cárcel era su ayudante, su sirviente, su servidor. Y un día, y aquí viene el tema, le llama a Pablo a Onésimo. Le dice: Onésimo, ven. Y yo creo que Onésimo era: ¿qué pasó, Pablito? Yo creo que era como chilango. Entonces dijo: ¿qué? Le dijo: quiero pedirte un favor. Y seguramente Onésimo dijo: lo que tú me mandes, Pablo, lo que tú me mandes. Yo voy al infinito y más allá por ti, Pablo, porque amaba a Pablo, lo había convertido. ¿Y qué crees que pasa? Le dice: quiero que lleves una carta. Y él dijo: ¿a dónde quieres que la lleve? Al infinito y más allá. Bueno, quiero que la lleves a Colosa. Y él dice: yo conozco Colosa re bien, pues yo viví en Colosa. Y dice: Colosa lo conozco como la palma de mi mano, Pablo, a donde me mandes. Y le dice: quiero que se la lleves. ¿A quién quieres que se la lleve? Tú dime, yo se la llevo. A un hombre que se llama Filemón. Entonces ahí dijo: ¿cómo dijiste que se llamaba? Entonces, por eso yo tengo un tema que se llama Trágame Tierra, porque te voy a explicar, para que aquellos que a lo mejor como que no captan qué es Trágame Tierra, te voy a poner un ejemplo de mi vida. ¿Alguna vez te has dicho Trágame Tierra? Ahí te va un ejemplo de mi vida. Abogado de profesión, no cristiano todavía, no conocía a Jesús. Mi testimonio no es un testimonio que hable de drogas, de alcohol, no, nunca tomé. Nunca me he puesto un cigarro en la boca, nunca fumé, nunca me drogué, nunca anduve ni en las fiestas. Era deporte, estudiar. Pero hubo algo en mi vida: odié a mi padre toda mi vida. Anhelaba y deseaba vengarme de él. Lo odié y fue horrible. Por la vida que nos dio un padre golpeador de mi madre, alcohólico, infiel, adúltero. Y lo odié con todo mi corazón, se los puedo decir. Y me acuerdo que yo estaba recién titulado. Yo me titulé en el año 1985 como abogado. Y me acuerdo que ya titulado, me habla mi hermana 1980, un año después. Yo ya trabajaba, siempre trabajé, yo sabía litigar, yo andaba litigando, penalista. Y me llama mi hermana y me dice: oye, metieron a mi papá, está en la procuraduría, está detenido. A mi papá, yo no cristiano. Y yo le dije: pues que se quede ahí. Me dijo: no, ¿sabes qué? Debes de ayudarlo porque ¿qué delito? Le dije. Y me dijo: traía aportación de arma, andaban con el sindicato, traían armas, que ahí le hacían al cuento de la protección y a los guaruras, y que lo agarran en el Distrito Federal. Portación de arma de fuego que solo puede usar los militares, y a la Procuraduría y al bote, delito federal además. Entonces yo le digo: ¿dónde está? Y me dice: está en la Procuraduría detenido, pero no los mueven de ahí, quién sabe qué pasa. Y le dije: ok, voy a ir a ver nada más. Entonces llego a la Procuraduría. Yo era mi pan de cada día. ¿Qué pasó, Lick? Me decía: Martínez Rojas, ¿cómo está usted? Bien. Dice: ¿a quién trae? ¿A quién trae? ¿A quién trae? ¿Quién está detenido? Para ayudarme. Le digo: pues a mi papá, hijo.
Me dijo, ¿cómo, licenciado? ¿Está su jefe adentro? Sí, lo detuvieron por... ¿Qué delito? Portación de arma. Me dice, pues hay que mandarlo allá al de reclusorio. Le digo, mándamelo rápido para que haga la declaración. En aquellos tiempos la declaración preparatoria. Y entonces, sí, no se preocupe. Y lo mandan. Al otro día yo tenía una audiencia, llego tarde. Tenía una audiencia personal de otro asunto. Llego tarde al reclusorio donde estaba mi papá. Lo veo tras las rejas. Y le digo, ahorita voy a pedir que me nombren a mi abogado, voy a hacer unas cosas para que hagas tu declaración, pagues tu fianza y te vayas. Y ya sigues el proceso. Me meto con la jueza y la jueza le digo, oye, quiero hacer cambio de abogado. Y me dice, no, ustedes los abogados vienen nomás, le sacan dinero a la gente, ¿para qué cambia de abogado? Ya se le nombró un abogado de oficio. Que no sé qué. Le dije, quiero cambiar de abogado, voy a ser yo su abogado. No, pero quién sabe qué. Me empiezo a pelear con la jueza. Le dije, quiero cambiar, a mí no me esté molestando, usted no me va a decir lo que tengo que hacer. Me empieza a decir y yo me empiezo a enojar con ella y empezamos a pelear ahí en su oficina. Le dije, no, usted, me empieza a decir, ¿a usted qué le importa? Que usted haga su trabajo. Me doy un agarronazo con ella. Yo estaba estudiando una maestría en el posgrado en Ciudad Universitaria y voy al día siguiente, ya pasó. Voy al día siguiente y me dice una amiga de la maestría que había estudiado la carrera conmigo, mi cuata. Me dice, oye, ¿te andabas peleando ayer en el juzgado? Le digo, sí, ¿te enteraste? Sí, dice, andabas ahí peleándote con la jueza, ¿no? Sí, vieja. Y yo no era cristiano, se los advierto. Y era el más mal hablado sobre la faz de la tierra. Y de 10 palabras, 9 eran groserías. Una era el para, contra, cabe. Por eso no era grosería. Y le dijo, vieja, hija, chintusazu, es una chuchi renegada, chusa, le metí todas sus menstruaciones, es una tal por cual, kisusai, hija. Y la cuata se me quedó viendo, mi amiga. Sí, y luego ya de repente se me ocurre preguntarle, ¿y la conoces a la vieja esa? Me dijo, sí, es mi mamá. Entonces dije, ¿qué dije? ¿Ya entiendes ahora qué significa trágame tierra? Era su mamá, no manches. Y ya después le dijo, perdóname, le dije, es que. Y luego me dijo, fíjate, dijo, oye, también me dice que te pide disculpas porque se enteró que después que era tu papá. Ella tampoco sabía. Entonces estamos a mano. Pero ¿por qué te cuento trágame tierra? Porque Filemón seguramente dijo, lleva esta carta, le dice Pablo, a un hombre allí en Colosa. Conozco Colosas, la voy a llevar ¿dónde? Llévasela a Filemón. Y él dijo, trágame tierra, porque además te voy a leer ahorita en la Biblia que el Onésimo era rata de 2 patas. Cuando se peló de ahí de casa de Onésimo, se llevó billullo o alguna pertenencia, algún collar, algo se llevó, porque le dice la Biblia, ahí dice claramente que le había robado a o sea, se largó siendo esclavo, se peló y le robó. Ahora lo manda y el otro había dicho, trágame tierra, pero tengo que obedecer a mi padre espiritual llamado Pablo. Entonces va con la carta. Yo imagino que va con la carta. Ahora quiero que piensen en Filimón, rico, esclavos, y le tocan a su puerta. Oiga, que le traen una carta de Pablo. Oh, pásamela, Pablo me escribió. ¿Quién? Ok, abre, sí, ¿quién es? Soy Onésimo. Lo ve Filemón. ¿Traes una carta de Pablo? Así yo creo que temblando dijo, porque te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál era la pena que tenía que merecer Onésimo? Pena de muerte, latigazos, esclavitud perpetua, sin derecho a nada, le podía hacer lo que él quisiera. Muchos teólogos dicen que fue muy criticado seguramente por todos los demás esclavos que estaban ahí. Se fue, le robó, y además mira ahora. Y entonces tú quieres saber qué le escribe, ¿sí o no quieres saber qué le escribe? ¿Están listos para saber qué le escribe? Hoy en la noche léete Filemón, es un capítulo, ¿sí?
Si tú lees en el baño en una sentada, de esos que no se te van a dormir las piernas, en una sentada te lees Fili. ¿Me están siguiendo o no? Vamos a leer Filemón. Entonces, ahora ya entendieron el contexto de todo lo que estamos viendo. Vamos a ver ahora, y abróchate el cinturón de seguridad, porque Dios va a hablar a tu corazón de una manera asombrosa. Te voy a decir por qué. Porque esta historia es de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Esta historia es de alguien como tú y como yo, que estás sentado ahí y que vas a vivir. Así es que Filemón, la gente dice, es un capítulo. Para mí Filemón me cambió la vida y le ha cambiado la vida a muchos de mis estudiantes por entender lo que Pablo le escribe. ¿Qué dice la carta cuando Filemón la recibe? Primero le dice a Filemón: sé que tienes mucho amor, Fili. Pablo muy listo. Y ahí te va. Entonces vamos a ver qué dice. Vamos a ver la carta. Ahora, venga. Pablo dice, fíjense aquí nos da a entender que estaba en la prisión, prisionero, no, el anterior, ¿cuál? Bueno, ok. Por lo cual, no, el siguiente, mijito. Ya no me mareen, chavos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, fíjense, Pablo se siente como un padre espiritual. Si tú tienes un padre espiritual, escucha lo que dice él. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es decir, te puedo mandar alguna orden, más bien te ruego por amor, atención, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, ahí te va, lo primero que le dice, por mi hijo Onésimo. Lo presenta como su hijo. Vas a recibir a mi hijo. Y yo creo que Filemón dijo: al desgraciado este que me robó, ¿es tu hijo? ¿Te ha pasado alguna vez? Dice: a Onésimo, a quien engendré. ¿En dónde le compartió? Siguiente, vamos a ver, qué interesante la carta. Vamos a ver, el cual en otro tiempo, fíjate, en otro tiempo te fue, ¿qué dice? Dime la palabra otra vez. ¿Te fue qué? Te fue inútil. Te va a sorprender ahorita el juego de palabras que usa el sabio inspirado por el Espíritu Santo llamado Pablo para decir te fue inútil. Tú dices, ¿por qué le dice que te fue inútil? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Otra vez juego de palabras. Ahorita vas a ver por qué es un juego de palabras. El cual vuelvo a enviarte. No, o sea, no llegó ahí, te lo envío. Tú pues recíbelo como a mí mismo, a la rata esa de dos patas. Ahora, ¿por qué es un juego de palabras? Te fue inútil y luego dice, y a mí, a ti y a mí ahora nos es útil. Siguiente, ¿sabes por qué este es un juego de palabras? ¿Sabes qué significa Onésimo? Onésimo, el nombre significa útil. O sea que cuando su mamá le llamaba, le decía: útil, ven para acá. Y cuando le decía inútil, le decía oninésimo, no sé cómo se puede decir. Inútil. Onésimo significa útil. Entonces le dice: te mando al inútil, más bien te manda al útil que te fue inútil, pero ahora ese inútil te es útil. Dice mi esposa: pareces Cantinflas, mi amor. Te lo voy a escribir, a ver, ponlo para que más o menos lo podamos leer. Así es más o menos el trabalenguas. Útil se volvió inútil. El inútil, dice Pablo, ahora se volvió útil para ti, para mí. Entonces, muchas veces nosotros somos inútiles. Cuando tú no conoces a Jesús, cuando eres una rata, eres un mentiroso, eres un adúltero, eres un fornicario, eres un blasfemo, como lo era yo, eres un inútil. Él dice, él era inútil en otro tiempo. Onésimo, el útil, era inútil. Tú y yo somos inútiles. Hasta en tanto no venimos a Dios, nos volvemos útiles. Mientras tú no conoces a Dios, si usted viene por primera vez, déjeme decirle una cosa: mientras usted no pueda encontrar la revelación, la relación con Jesucristo, somos unos inútiles. Él era un tipo que no servía para nada, era un inútil. Pero en el momento en que él conoce a Jesús, se vuelve útil. Y ahora le dice: el inútil se volvió útil para ti, para mí. ¿Te das cuenta cómo Dios te
Utiliza cómo Dios usa tu vida. Cuando estás en Jesús te vuelves útil. No pienses que eres, no, yo no sirvo para nada para el Señor, yo nunca. Eres útil para Él. Luego, fíjense, en la carta le sigue diciendo, adelante: yo quisiera retenerle conmigo. Fíjate cómo le dice Pablo: quisiera tenerlo conmigo, porque es tan valioso que quisiera tenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese. Es decir, que Filemón le sirvió en la cárcel también a Pablo. Pablo le comparte a Filemón, y Filemón, adinerado, le servía en la cárcel a Pablo. Dice: me gustaría que se quedara en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Lo que le está diciendo Pablo es: no te voy a imponer nada, te estoy diciendo para que lo hagas voluntariamente. Cuando Dios te pide que hagas algo, nunca te va a forzar. Yo estoy convencido que Dios no te forza. Dios te dice: te estoy diciendo esto porque necesito saber que tú lo haces voluntariamente, que mueres a ti mismo voluntariamente, que renuncias a ti mismo voluntariamente. Y no porque dices: bueno, pues es que es mi religión, pues es que es ahí donde yo voy, pues es que me dicen que así sea. No, perdóneme, usted está equivocada, usted está equivocado. La gente lo primero que te dice es: ¿qué te prohíben ahí en tu religión? Para empezar, no es religión. Y segundo, nadie te prohíbe nada. Porque cuando tú conoces a Jesús como Señor y Salvador, te utiliza, te vuelves útil. Y ahí dice el Señor: quiero que voluntariamente dejes de hacer lo que estabas haciendo. Y ahora le dice: no te pido esto, sino para que sea voluntario. Siguiente, miren qué interesante carta. Porque quizá esto está asombroso. Porque quizá por esta razón, se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses. Ahora, ¿para cuándo? La razón quizá dice que te robó, que se largó. ¿Cómo es que haya algo bueno en que un esclavo se vaya, huya, se escape? ¿Cómo hay algo bueno? ¿Habrá algo bueno en que te roben? Filemón pudo haber preguntado, como yo me pregunto algunas veces: Señor, ¿esto en qué me va a ayudar? Señor, ¿esto para qué me va a servir? Déjame decirte que Dios tiene planificado y controlado absolutamente todo en nuestra vida. Y Él le dice: quizá esa fue la razón por la cual por un tiempo se apartó, pero ahora va a regresar contigo. ¿Para cuándo? Para siempre. Hay cosas que nos pasan en la vida, créamelo, se lo puede decir alguien que tiene 37 años en el ministerio, 61 años de edad, y le puedo decir que no ha habido una sola vez que no encuentre propósito en la vida de lo que yo vivo cada día. Acabo de venir platicando con este milagro que está aquí sentado, y yo solamente le dije: déjame decirte que Dios tiene un propósito impresionante para tu vida. Lo que has vivido es específicamente con un propósito. Lo que usted viva, en este caso le dice Pablo, le hace saber a Filemón: quizá todo eso que pasó, todo eso que sucedió, número uno fue para que se convirtiera Onésimo, y número dos, para que regresara y te ayudara ya ahora como ministro. ¿No es impresionante? Ahora ya como un hombre útil. Todo lo que usted ha vivido, déjeme decirle que tiene un propósito: utilizarle a usted en el reino de Dios. Utilizarle a usted en el reino de Dios. Siguiente, vamos a seguir leyendo la carta. No ya como esclavo, ya no va a regresar contigo como esclavo. Por eso esta prédica se llama Ya no como esclavo. Cuando tú conoces a Jesús como Señor y Salvador, ya no eres más esclavo del pecado, ya no eres más esclavo de lo que a ti te llevaba a pecar. Ya no más como esclavo, le dice, ya no, sino como más que esclavo, como hermano y amado. Le está diciendo: te lo voy a regresar, recíbelo como si yo fuera, como yo mismo fuera, pero ahora no lo vas a recibir ya. Bueno, ya regresó mi esclavo, sigue siendo esclavo. No, ahora lo vas a recibir como hermano, y no nomás, bueno, pues es el brother, ¿no? Dios te ama, ¿has oído eso? Dios te ama. Ahí tú no. Cuando alguien te diga Dios te ama, dile: tú no. ¿Has visto esa gente? Pero mira, además lo especifica muy bien, dice: como hermano amado, mayormente para mí, le dice Pablo, pero cuánto más para ti, tanto en la carne, o sea,
ámalo en la carnita. Si tú eres una persona que vienes aquí, ya tienes tiempo viniendo, yo me siento acá porque los de ese grupo, ay, los de esa célula, ámenlos en la carnita. Que la carnita diga, ay. ¿Has visto a la gente que dice, Señor, levántalo, lo bendecimos, levántalo y déjalo caer, Señor? De ahí donde está, Señor, déjalo caer. Dice, ámalo, Pablito. Le dice, perdón, Filemoncito, ámalo en la carnita, aquí, que te duela, en la carne. Y lo demás dice en la carne, también como en el Señor. O sea, ámalo espiritualmente y ámalo con tu carne. Si tú eres una persona, este es un mensaje para ti que estás sentado aquí. Si tú eres una persona hoy día que tú no puedes sentarte a comer con tus hermanos carnales, con tu mamá, con tus primos, con gente, necesitas dejar que Dios hable hoy a tu corazón. No puedes decir que amas a Jesús. Hay un versículo específicamente en Juan. Aquel que dice que ama a Dios y no ama al hermano es un mentiroso. Así dice la Biblia. No, es que soy cristiano, pero no, es que no les aguanté, me quedó a deber y que ámelo en la carnita. Yo sé que esto es algo muy específicamente para nosotros. Siguiente, seguimos leyendo a Filemón. Así que si me tienes por compañero, le está dando a entender, si tú realmente me amas a mí como padre, como compañero, en el original esta palabra dice, si tienes coinonía conmigo, si tú dices que eres brother, le dice, ok, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó, ¿qué dice? O te debe. Esa es la razón por la cual los teólogos saben y afirman que se largó debiéndole dinero, se robó algo. Ponlo a mi cuenta. Si te debe, yo lo pago. ¿Sabes quién hizo eso por nosotros? Jesús. Si usted no ha logrado entender este concepto de lo que Él pagó por tus deudas, te lo voy a poner en mi vida. Fuimos a comer en Monterrey con Luis Ortiz. Terminamos la reunión, fuimos a un restaurante lindo, estábamos comiendo, comimos los cuatro, su esposa, mi esposa, reímos, comimos delicioso y de repente Luis, el pastor, le llama al mesero y le dice, mesero, por favor, la cuenta. Viene el mesero, muy educado. Dice, perdóneme señor, usted no debe nada, la cuenta ha sido pagada. Mi esposa y la esposa de Luis voltearon. Y yo empecé a voltear, ¿quién pagó la cuenta? Somos chismosones los mexicanos. Entonces, ¿quién pagó? ¿No? Para invitarlo la siguiente vez, ¿no? No, es cierto, es broma. Empieza a buscar quién pagó. Oye, yo le digo al mesero, ¿y quién pagó? Dinos quién pagó, porque queremos agradecerle personalmente. Me dijo, no, me dijo que no les dijera y ya se fue. Wow. Entonces dice, no debe deber nada, la propina, todo está pagado. Wow. Imagínese que yo o el pastor dijera, no, a mí no, espérame, yo voy a pagar, a mí nadie me paga nada. Y entonces saca su cartera o su tarjeta y le dice, cóbreme. El mesero le diría, no, todo ha sido pagado. Usted no tiene deuda, no debe nada de todo lo que se tragó aquí. Porque bien que tragó, señor. Eso ya le estoy echando yo de mi ronco pecho. No debe nada. No, a mí me cobras porque a mí nadie me paga. ¿Y sabes qué es lo que pasa con eso? Te dice, está pagada la deuda, váyase, no debe nada. Y es cuando nosotros a veces pensamos, no, yo voy a pagar por lo que debo y voy a sufrir porque yo hice este pecado. Estás queriéndote autoflagelar con algo que, si tú tan solo conoces a Jesús como Señor y Salvador, Él te dice, cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador y le entregas tu vida y vives para Él, Él te dice estas palabras:
La deuda ha sido pagada, tú no debes nada. El pecado más terrible que tú hayas cometido. Una vez a mí me dijo el Señor, estando yo en Cristo para Naciones, siendo maestro, tenía 15 años de estar ahí. Hace unos 5 años estábamos cantando en adoración y vino un sentir en mi vida de acusación, de pecado, de mi vida del pasado. Y Dios me dijo, dime el pecado más horrible que hayas hecho. Le dije, Señor, es que dime el pecado más horrible. Y le dije, Señor, Y me dijo, está pagado, no debes nada. No quieras pagar lo que está pagado. ¿Me está siguiendo ahora? Pablo le está diciendo aquí, hey, si te debe el Onésimo algo, el útil ahora, si te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo, ¿sabes qué está haciendo? Está intercediendo. Ahora, es muy increíble decir esto de Jesucristo, ¿no es cierto? Jesús nos redimió, el Dios hecho carne, el Dios que encarnó, mi Salvador, mi Señor. Pero ¿qué tal cuando un Pablo de carne y hueso como tú y como yo, un padre, le dice, ponlo a mi cuenta, yo pago? Él está haciendo una obra intercesora. Y Filemón pudo haber no sabido bien el mensaje o entendido, pero él había sido entrenado por Pablo. Si te deben algo, ponlo a mi cuenta. Si alguien en este lugar, cuando usted después de que recibe a Jesús como Señor y empieza a servir a Dios y amar a Dios con todo su corazón, y alguien viene y le condena, dígale, cámbiate de lugar, vete a otro lado, vete a los mahomas, a los hindúes, vete a otra religión, my friend, porque aquí dice que para todos aquellos que hemos creído en Jesús no hay condenación. Si usted es un pecador constante es otra cosa. No me condenes, ayer me fui con una prostituta. No me condenes, esposa. No, espérame, estás viviendo en pecado, esa es otra cosa. Pero aquí le está diciendo Pablo, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Siguiente, mira qué interesante. Le dice estas palabras además, las agrega. Yo, Pablo, de mi mano, yo lo pagaré. ¿Sabes qué significa esto? En aquellos tiempos, los que estudian en la facultad de Derecho, te enseñan que los romanos inventaron el pagaré. Y el pagaré significaba, cuando alguien decía, de mi mano lo escribo, está diciendo, yo te firmo un pagaré de que si te debe algo, yo te lo pago. Eso es el significado. ¿Te atreverías a pagar por alguien? Por no decirle que aún dice, aún tú mismo, y además le da una embarradita al otro, al Filemón. Le dice, aún tú mismo te me debes también, Brody. No te hagas, también eras rata. La lana que tienes no la tenías así nada más. En Colosa eras el rico más desgraciado. Así es que no me vengas a decir, porque tú también te me debes. ¿Hay alguien aquí que esté libre de aventar la primera piedra? Mira nomás, y empezamos a condenar luego, mira, y la hija de acá, 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 y el hijo de acá, y mira fulano, mira mengano, mira. A ver, ¿estás libre? O sea, tú también le debes. Tú también eras deudor. Tú también. Es lo que le está diciendo Pablo. Y si él dice, además, también recuerda que tú también te me debes. Siguiente, ya vamos casi por terminar. Te he escrito confiando en tu obediencia. Ay, Dios, confío en que me obedezcas. ¿Podrá hoy el pastor Moy decirte algo? Oye, porque estás hablando de un nivel, Pablo, pastor y discípulo, La gente dice, bueno, es que el pastor no es Dios. No. Pero aquí está un padre espiritual diciendo al otro, confía en tu obediencia. Dices, pues sí. Pero además le dice otra cosa, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, confío en tu obediencia, pero espero más de tu obediencia. Hijos, a ver, ¿quiénes viven en casa que no están casados? Levanten su mano. Los jóvenes, levanten su mano. Levanten su mano. Véanme bien a los ojos. ¿Ya me vieron? Ok, aquí en el centro. Véanme bien.
¿Podrá tu papá o tu mamá decirte confío en tu obediencia y aún más que harás más de lo que te he mandado? ¿Podrá tu papá decir eso? O decir no, 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 no? A ver, pregunta para un joven. La obediencia, o bueno, es una pregunta que les hacía a los estudiantes. ¿Están listos? La confianza. Es que mi papá no me tiene confianza, es que mi mamá no tiene confianza. Pregunta, ¿la confianza se da o se gana? Se gana. A ver, los papás dicen se gana. Hay alguien, a ver, vamos a hacer una muy sencillo. La confianza, no levantes la mano hasta que yo te diga. Todos los que piensen que la confianza se gana, levanten la mano. Se gana. Bajen la mano. Todos los que piensen que la confianza se da, se regala, levanten la mano. Y los que no votaron, ¿qué onda? Son los desconfiaron, brother, desconfiaron. ¿Por qué no votan todos? Unos están así con la mano abajo del sope. Ahí va, ¿están listos? La confianza, vamos a hablar bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Si hablamos bíblicamente, yo siempre digo a mis estudiantes, ¿qué dice la Biblia? No es tu opinión. ¿Qué dice? La Biblia dice, Dios te dijo, Jesús te dijo, ¿te tienes que ganar mi confianza? ¿Jesús te dijo eso? Él dio su vida y confió en ti. Por lo tanto, la confianza se da. Pero si la pierdes, te la tienes que ganar. ¿Me está siguiendo? Jóvenes, si ustedes pierden la confianza de sus padres, van a tenérsela que ganar. ¿Podrá tu papá, tu mamá decirte, te digo estas cosas, hijo, te lo voy a poner así, confiando en tu obediencia, mijita, sabiendo que aún harás más de lo que te estoy diciendo? Le está diciendo a Filemón, confío en que vas a hacer más de lo que yo te estoy diciendo. ¿Sabes qué significaba eso? Según los teólogos, que lo iba a recibir, lo iba a poner por jefe y le iba a dar más todavía. Silencio en la sala. Siguiente, ya estamos terminando, ¿se dan cuenta? Ahora, vamos a ver que esta es una historia de redención realmente. Está el pago de deuda, ¿sí? 2, el esclavo se vuelve libre, que es la justificación, fue justificado, tú y yo fuimos justificados. Y 3, el ofendido perdona al ofensor. Todos somos pecadores. Por lo tanto, el pecado desde Adán entró a nuestras vidas y estamos legalmente y espiritualmente destituidos de la gloria de Dios. Escuche bien, si usted viene por primera vez, hasta en tanto usted no conozca y tenga una relación con Jesús. ¿En cuál de estos 3 personajes te puedes ubicar? A mí me ha costado mucho trabajo ser un Filemón. Qué difícil perdonar a alguien. Este mensaje no es un mensaje de perdón. Este mensaje es un mensaje de redención. Porque Pablo no lo manda a ver, perdónalo. No. Lo vas a recibir como a un hijo. Lo vas a recibir amándolo en tu carne y espiritualmente. Y además confío en que lo vas a tratar bien a él. ¿En qué personaje te ubicas? ¿O eres un onésimo todavía? Que dices, bueno, es que todavía no me siento muy útil. Veniste por primera vez y dices, yo no sabía ni siquiera a qué venía. O estás aquí, tienes poco tiempo. Si tú no conoces, escucha esto, este mensaje de redención, entonces necesitas leerlo, recibirlo, creer en que Dios te ha redimido y caminar ya no como esclavo, sino libre del pecado. Decir, ahora soy libre, ahora tengo a un Dios que me libertó de la esclavitud. Era una inútil, pero ahora Dios me utilizó, ahora Dios me hizo útil, ahora vivo. No sé en qué personaje te ubicas.
Muchos de ustedes todavía no se sienten libres dicen, es que todavía, mira, y caigo y regreso. Es que tú tienes que saber que a partir del momento en que tú conoces a Jesús, tienes algo que se llama legalmente has sido justificado. Ya no puedes ser visto más pecador. Legal, es una palabra legal, justificación. Ahora, cuando di este mensaje por primera vez, mi esposa Tati vino y me dijo, como mujer, ¿y lo perdonó o no lo perdonó? Le dije, no dice nada la Biblia. ¿Ustedes qué creen? Me puse a estudiar muy y encontré algo muy interesante, que hubo un obispo en una iglesia de Berea llamado Onésimo. Sí lo perdonó. Y lo relacionan con el Onésimo de Colosa, con el Onésimo de Pablo, y lo relacionan con el Onésimo que había sido un esclavo que había regresado con Filemón. ¿En qué personaje estás hoy? ¿Puedes comer con alguien o hay alguien con quien no puedas comer, relacionarte? ¿En qué personaje puedes ubicarte? Puede ser un Pablo, ahora voy a hablar de Pablo. Puede ser un Pablo, decir, ponlo a mi cuenta. O decir, no me veas a mí, mano, yo tengo mis errores. No, ponlo a mi cuenta. Le puedes decir a tus hijos, hijito, haz lo mismo que yo hice con esa persona. Mis hijos vienen y me dicen, ya son mayores de edad, 32 años el mayor, con una hija, el otro 29, empresario, en el ministerio los dos, sirviendo en el ministerio. Me dicen, papi, es que no sabes, ¿qué hacemos? ¿Qué haría Jesús? 1, 2, ¿te acuerdas cuando yo viví esto? ¿Qué hice? ¿Puedes decir tú eso a tus hijos, a tus discípulos, a tus 12? Yo lo pago, ponlo a mi cuenta. Señor, te damos gracias, inclina tu rostro. Si me ayuda alguien con el piano. Señor, gracias. Gracias por esta historia de redención en la vida de Pablo, de Filemón y Onésimo. Gracias por dejarnos esta carta que nos enseña lo que es la redención en la carne propia. Ayúdanos a ser buenos Pablos, aún en las prisiones, ayudar a que la gente sea redimida. Ayúdanos, Señor, a ser buenos Filemones, a perdonar, a recibir la instrucción de nuestros padres espirituales y a ser obedientes y aún a hacer más de la obediencia que corresponde. Ayúdanos. Ayúdanos a ser Onésimos, que un día éramos inútiles y que Dios nos hace útiles, y cumplir el propósito por lo cual un día sucedió algo terrible en nuestras vidas. Si tú has venido hoy por primera vez, alguien te invitó y tú dices, yo quiero conocer a ese Dios que perdona, a ese Dios que redime. Yo nunca había conocido la redención, la paz. Yo no sabía que alguien pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Yo no sabía que alguien dio su vida por mí. Yo no lo sabía, y hoy quieres conocer a ese Jesús que redime, a ese Jesús que te va a amar y a ese Jesús que te dice, ya ahora no eres un inútil, ya no eres una inútil, ahora eres útil y vas a ser útil para mi reino, para mi gloria. Si ese es tu caso, yo quiero invitarte a que me des el privilegio de poder orar por ti. Si tú vienes hoy, alguien te invitó. Algún día yo lo hice hace 37 años, pasé enfrente, nunca me voy a olvidar de esa historia. Mi vida cambió de ser un inútil a un útil y empecé a caminar
en los principios, en la relación personal con Jesús, en la Biblia. Así que yo te quiero invitar hoy en este día, si tú vienes por primera vez, dame la oportunidad de orar por ti. Pasa aquí enfrente, quisiera conocerte personalmente. Si alguien te invitó y puede venir contigo, la persona que te invitó, ven, pasa por favor. Te invito, yo quiero orar personalmente por ti. No tienes que ponerte de pie, no te avergüences. Bienvenido, ven, qué bueno que estás aquí. No sabes qué gusto me da. Las lágrimas que hay en tu rostro son lágrimas que enjuagan, limpian el alma. Una de las cosas que sucedió en mi vida cuando yo por primera vez hice lo que tú estás haciendo ahora fue llorar como un niño, llorar como... Yo le decía a mi esposa, le decía a mi hermana que me llevó, ¿por qué lloró tanto? Me decía, Dios está limpiando tu corazón. Vénganse para acá, vénganse para acá. Ahí, quédense. Vénganse, quiero estar acá abajo con ustedes. No te meto en problemas con el micro. Vente, voltéense así para acá, así viendo, quiero hablarles a su... Ya no sé quién es quién. Pónganme adelantito a los, porque vienen con los que los invitaron, ¿verdad? Atrás, pónganse atrás los que lo invitaron para yo distinguirlos. ¿Vienes por primera vez? Sí. Qué bueno, ¿cómo te llamas? Jonathan Israel Mojica Ávila. ¿Qué edad tienes? 13 años. Híjole, qué grande, ¿qué comiste? Está altísimo, 13 años. ¿Sabes qué gusto me da? Tu vida va a ser diferente. Su vida va a ser otra. Su vida va a ser, no es porque sea otra cosa, sino porque Jesús lo dice en la Biblia. Jesús lo dice, todos aquellos que vienen a mí ahora son perdonados. Yo di mi vida por ustedes, yo hice un sacrificio por ustedes y ahora ustedes son hijos de Dios. Les dio en este momento que usted haga una oración, dice la Biblia claramente que les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Ya no es usted la creación, ahora es un hijo, una hija. Ya no esclavo. A lo mejor son esclavos de algunas cosas. Muchos son esclavos del orgullo, del enojo, de las drogas, de la infidelidad. Ya no como esclavos, sino como libres, como hijos, como hijas de Dios. Yo le invito a que haga una oración conmigo, que cierre sus ojos. En el momento que usted cierra sus ojos, es una cortinita que Dios nos dio increíble. Y ahora está usted, ¿se da cuenta con sus ojos cerrados? Ahora usted está a solas con Dios. Ahí ya no hay nadie más que usted y Dios. Ya está ahí, solo, no hay nadie más. Esa es la bendición de cerrar nuestros ojos. Y yo le voy a guiar en una oración muy sencilla, porque a lo mejor usted dice, yo no sé platicar con Dios, yo no sé orar con Dios, pero hoy yo quiero guiarle. Y diga estas palabras en esta oración. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Soy un pecador. Hoy vengo a tus pies y quiero conocerte más. Ayúdame a ser fiel a ti y a conocerte todos los días de mi vida. Gracias, Jesús, por salvarme y por pagar el precio del pecado en mi vida. Gracias por pagar mi deuda. Amén. Vuélteme a ver. Hoy les damos la bienvenida a la familia, a los hijos de Dios en Cristo Jesús. Denles un aplauso de bienvenida.
ahí en su... Ahí está ya. Muy bien. Les damos 3 consejos. Rápido. Número 1, aprendan a orar. Orar es platicar con Dios, no es repetir, no es rezar, ¿ok? Número 2, empiecen a leer la Biblia. Todos tenemos una Biblia en casa, y si no, tenemos una librería. Si no, bájenla en sus smartphones, pueden bajarla gratis, una Biblia, y empiecen a leerla. Empiecen por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empiecen por Juan, ¿ok? 2 capítulos diarios, sencillo, una disciplina de 2 capítulos diarios. En año y medio leen toda la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la revelación de quién los salvó, precisamente quién pagó el precio. La Biblia es cristocéntrica y Cristo nos vino a mostrar al Padre. Número 3, reúnanse como lo hacemos nosotros, porque dirán: ¿por qué está aquí toda esta bola, toda esta banda aquí? Porque es uno de los 10 mandamientos. Dice: 6 días trabajarás, pero el 7º día es para mí, es día de reposo, ¿sí? En otro lado dice: te reunirás en la congregación de los apartados. Eso quiere decir de los santos, ¿verdad? No quiere decir que somos muy buenos así. De los apartados, de los que han sido salvos. Los invitamos, si vienen de fuera, busquen una iglesia cristiana. Si son de aquí, esta iglesia les abre las puertas y pueden venir en cualquiera de las 2 reuniones, a las 9 o a las 11, ¿ok? Por favor, los que los invitaron, consolídenlos bien y prepárenlos para invitarlos a su célula o llevarlos a un encuentro, ¿sí? Que Dios los bendiga. Bueno, déjenos orar por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a tus pequeños. Los bendecimos, Señor, y declaramos sobre ellos tu paz, tu gracia, pero sobre todo tu Espíritu Santo, la promesa del Padre cumplida en Cristo Jesús. Los bendecimos, Padre, para que ellos se vayan con la paz que solo el Espíritu Santo da. Espíritu Santo, guíalos ahora en este nuevo camino, que puedan ser ahora enseñados, Señor, discipulados. Los bendecimos, Padre, a ellos y a sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden pasar a sus lugares. Que Dios los bendiga. Pónganse de pie y gracias Hugo, gracias por el mensaje, gracias a Dios por la vida de Hugo, y vamos a despedirnos. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor entrañable del Padre y la comunión con tu hermoso Espíritu Santo sea con cada uno de los que estamos aquí, con cada familia. Y que, Señor, esta semana sea una semana de sembrar semillas y dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por el mensaje de hoy. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Salude a 2, 3 personas que estén cerca de usted, por favor. Acérquense.